Hola a todos, bienvenidos a esta teleconferencia de Invertir Online. Seguimos trabajando remoto, seguimos con cada uno desde su casa. Y bueno, y hoy estamos con Flavia. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, saben, compañeros de equipo, trabajamos juntos, pero está cada uno en su casa, así que la grabamos como si fuese un invitado y un anfitrión o dos anfitriones, no sé. Así que bueno, hoy, ¿qué temas nos trae? Saben, creo que es ineludible que hablemos en este momento para todos los inversores argentinos, cuál es la oferta que hizo el gobierno el viernes pasado. El jueves pasado dio a entender algo, pero faltaba la letra chica, el miércoles, pero faltaba la letra chica, y el viernes finalmente publicó la letra chica con la propuesta concreta que le va a hacer a los bonistas. Entonces, en esta teleconferencia nosotros vamos a analizar un poquito, vamos a contar cómo es la propuesta, a quiénes llegan y bueno, y también analizar un poco, no sé, cuál es nuestra opinión, a ver si puede llegar a tener buena recepción de los bonistas o no, y cómo sigue todo esto sobre todo. Así que bueno, pero antes, sorteo del libro, ¿no? Flavia, Sí, como siempre. Recuerden, dale. tenemos el libro Más allá del plazo fijo, justamente que les enseña a invertir en bonos. Así que bueno, es de nuestra unidad académica y el ganador de esta semana es Leonardo Asdrúbal Sosa, así que felicitaciones. Como siempre decimos, vamos a estar contactándonos para acordar la entrega del libro. Y Sí. bueno, los que quieran participar pueden anotarse en nuestro sitio www.invertironline.com/sorteo. Ahí quedan anotados ya, no hace falta que se anoten todas las semanas, sino con que se anoten una sola vez alcanza. Genial. Bueno, vamos a la propuesta. Entonces, primero pintamos un poco el panorama, porque también una de las primeras dudas es, y por ahí más difícil de entender para quien no está en esto, esta es toda la deuda, es parte de la deuda, ¿a quién llega esta propuesta, no? Entonces, arranco un poquito pintando el panorama. O sea, hay distintos tipos de acreedores de la deuda argentina, ¿no? Entonces, por un lado, están, o distintos tipos de cortes que podrías hacer. Un corte por tipo de acreedores, un corte por tipo de moneda, un corte por tipo de legislación. Entonces, defino los tres cortes y después analizamos. Entonces, estamos hablando a bonistas privados, primer corte. Segundo corte, moneda extranjera. Tercer corte, legislación extranjera. Ese conjunto, a ese conjunto va la propuesta, son 68 mil millones de dólares. Entonces, Sí, ¿cómo es, y es Flavia, el corte deuda por... con, sí, deuda con cotización pública, ¿no? Estamos dejando afuera Exacto. lo que son préstamos con acreedores como el FMI, por ejemplo. Exactamente, exactamente, exactamente. Genial. Entonces, a eso iba, digamos, en el primero de los tres cortes, cuáles son los grupos de deudores y cuánta plata, digamos, o qué porcentaje de la deuda representa cada uno. Bueno, mira, la deuda total de la nación asciende a 323.000 millones, ¿sí? De esos 323.000 millones que representan casi el 90% del PBI, el 40% se encuentra en manos del sector público, es decir, es deuda intrasector público. Ok, o sea, lo tiene el ANSES o lo tiene, no sé, el Banco Central o Banco Nación, digamos, algún otro organismo. O sea, eso, de nuevo, es deuda Exactamente. con los argentinos, ¿no? Que administra el sector público. Pero si lo tiene el ANSES, digamos, es de los jubilados. Claro, sí. Pero Ok, es más fácil de negociar, ¿no? está bien. Ok, ok. Bueno, después el 37% sí está en manos de privados y el 23% en manos de organismos internacionales, como decíamos, por ejemplo, el FMI. Ok, ok. Entonces estamos hablando a este 37% de los privados. Claro, que son más o Ok, menos 83.000 millones de dólares, ¿no? ok. Bien, ahora, de este grupo de privados, encima después tenés otro corte, porque hay una parte de la deuda nominada en pesos y otra parte nominada en moneda extranjera. Estamos hablando de la parte nominada en moneda extranjera. La parte nominada en pesos es como que, bueno, aparentemente el Estado lo seguiría pagando, básicamente viene cumpliendo razonablemente el cronograma de pagos en pesos, y siempre, bueno, siendo en pesos, siempre tiene la posibilidad de última de emitir si necesita pagarlo, con lo cual, digamos, eso parece que va a seguir. Pero aparte, Claro, otro pero es corte, la menor parte, porque es solo un 8% de toda la claro, deuda. claro.
Claro. Eh, del sector privado en moneda extranjera, que es la mayor parte, la parte que es elegible para esta negociación es el 26% del total de la deuda. O sea que Ok, es un monto importante, ¿no? claro. O sea, tenemos el gráfico de torta, donde del total de deuda cortábamos una porción de 37% y decíamos que eso es el privado, lo recortamos un poquitito más y queda solamente el 26%, y esa es la deuda al sector privado nominado en moneda extranjera. Y después tenés el último corte, que es la deuda en dólares, aparte, puede haberse emitido bajo legislación argentina o bajo legislación extranjera. La deuda bajo legislación argentina fue la que hace 2 semanas, si no me acuerdo mal, llegó un decreto que dijeron hasta el 31 de diciembre pateamos para adelante todos los pagos, salvo que el ministro de Economía determine que se puede pagar algo adelantado, si no hasta el 31 de diciembre no vamos a pagar nada y seguramente ahí antes de eso llegará alguna oferta, no sé si se dé canje o demás. Básicamente es, lo dejamos ahí mientras definimos el resto de la propuesta, que es justamente lo que nos vamos a focalizar ahora, que son la deuda bajo moneda extranjera, que por las condiciones de emisión de la deuda emitida bajo moneda extranjera, acá hay que negociar, digamos, la local se puede hacer con un decreto, la extranjera hay que negociar y esa es la negociación que acaba de empezar ahora. ¿Está bien? Exactamente. Y el gobierno autorizó una reestructuración justamente de estos bonos que mencionás bajo ley extranjera por 68.000, casi 69.000 millones de dólares. Exacto. Ese es el monto del que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, Exacto. exactamente. Bueno, entonces, para redondear un poco la idea, tengan presente, los bonos más populares, digamos, que tienen los argentinos son el AO20, el AI24, en alguna medida también el DICA. Todos esos no están alcanzados por esta negociación, porque si bien son nominados en dólares, están emitidos bajo ley nacional. Estos son los que entraron en el juego de los vamos a pagar el 31 de diciembre o el 31 de diciembre hablamos, digamos, ¿no? No son los que tienen, los que van a ser incluidos en esta renegociación. Sí, lo que se presume es que, digamos, colateralmente, qué pase con estos bonos va a depender de esta negociación. Si la negociación con los bonos, con los bonistas de ley extranjero prospera, se resuelve bien, es muy probable que a los bonistas argentinos le den algo similar a lo que pasa con las leyes extranjeras, pero bueno, justamente, digamos, por eso a los tenedores de estos bonos le importa también esta otra negociación, aunque no estén ellos incluidos. Y una última aclaración sobre esto, todo lo que es operatoria dólar MEP, contado con liqui, etcétera, no se cortó, no se vio influenciado por esto, porque básicamente vos lo que necesitas es que el bono siga cotizando en las dos monedas en el mercado local en simultáneo, que vos lo puedas comprar en peso y vender en dólares o al revés, digamos, y eso sigue pasando, con lo cual ahí no tenemos problema. Así que bueno, siguiente, vamos a describir cómo fue la propuesta que hizo el gobierno, qué características tuvo, Flavia. Bueno, como ustedes saben, había tres variables de ajuste, ¿no? O sea, por un lado, la extensión de plazos, segundo, el pago de los intereses, cuál es la tasa que va a pagar, y tercero, una posible quita de capital. Ujú. Entonces, bueno, hace algunos meses se hablaba de que quizás no hacía falta ajustar las tres variables, sino dos. Finalmente hubo un ajuste en las tres variables y por eso es que la propuesta es bastante agresiva, ¿no? Por un Ujú. lado vemos la extensión de plazos, porque tenemos 10 bonos nuevos, ¿sí? Una propuesta de 10 bonos nuevos, Ujú. 5 en dólares, 5 en euros, y que vencen en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. O sea, hay una extensión de plazo Claro, bastante pronunciada. Hay alguna que ok. otra excepción, ¿no? Por ejemplo, el bono centenario, en Claro, lo realidad se traen le para acá acortaron ese. los plazos, pero en la mayoría de los casos se da una extensión de plazos. Claro, a ese lo adelantan 60 años el pago. Claro. Ok, ok, ok. Igual, Eso perdón, por un lado. sí, perdón, aclaro una cosita. Porque ¿cómo sería la mecánica? La mecánica es, vos tenés este bono de los viejos, te ofrezco estos nuevos, vos tenés que aceptarlo o rechazar esta propuesta, ¿no? Entonces estos 10 bonos que estás diciendo, 5 en dólares, 5 en euros, son justamente el menú que se ofrece que podría aceptar a cambio los que tienen los bonos actuales. Claro, no es que uno elige cualquier bono de los 10, sino No, que hay una tabla,
lo pueden encontrar con más detalle en nuestro informe. Sí. Ya que estábamos a aclarar, el informe está publicado en nuestro sitio, en la sección de Research, como un informe especial, y ahí se muestran los detalles de la tabla, ¿no? Claro. Para cada bono hay elegibles 2 o hasta 4 bonos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo el pari, voy a tener, no sé si 3 bonos para elegir, por ejemplo, no es que yo elijo cualquiera. Ok. ¿Sí? Claro, perfecto. Pero Bueno, tengo entonces mínimo 2 para elegir. exacto. Sí, y aparte, bueno, vos mencionaste bono de 2030 que llega, bueno, 5 que llegan hasta 2047. También, si vos tenías un bono corto, podés elegir en un menú entre los más cortos. Y si tenías un bono que vencía más allá, tu menú está entre las últimas alternativas, ¿no? Claro, exactamente. Exacto. Bien. Entonces, me Bueno, dijiste plazos. ¿Qué otra condición se cambió? los intereses, Ok. ¿sí? Recordemos, los bonos estaban, bueno, dependiendo cuáles, pero había bonos que pagaban alrededor del 8%, por ejemplo, en dólares, y Ujú. ahora se está proponiendo, por empezar, un periodo de gracia de 3 años, Ok. ¿sí? O sea, recién en noviembre de 2022 empezaría a devengar los intereses. Ok. Que acá hay que hacer una salvedad, ¿sí? O sea, empieza a devengar en noviembre de 2022. Esto incluso en la letra chica no está del todo aclarado, Ujú. ¿sí? Se habla de tasas anuales que empiezan del 0,5, ¿sí? En el Ok. año 2022 y después van aumentando progresivamente por tramos, Ok. pero no se sabe si van a pagar semestralmente o anualmente, ¿sí? Ese detalle todavía no se conoce. Claro. Suponemos que será semestralmente porque todos los bonos actualmente pagan así. Sí, Incluso sí. no se sabe si van a pagar adelantado o vencido, es decir, si empieza a devengar en noviembre de 2022, pero se va a pagar en noviembre de 2022 o se va a pagar en mayo de 2022. ¿Sí? Sí. Suponemos que se va a pagar en mayo de 2022, como sucede en todos los bonos actualmente. Perdón, en mayo 2023. Mayo En mayo, 2023, claro, perdón. en mayo 2023. O sea, sí, por la estructura que normalmente tienen los bonos, te pagan cada 6 meses y te pagan con los intereses vencidos. Entonces, justamente lo que decís vos, empiezan a devengar, quiere decir como el parquímetro empieza a correr en noviembre de 2022. Ahí empieza a correr el parquímetro. Probablemente el primer Sí. pago sea 6 meses después, ¿ok? Y a partir de ahí seguís corriendo. Con lo cual, por eso se dice que Argentina en realidad no tendría que empezar a pagar hasta 2023, aunque el parquímetro corra desde 2022, desde fin de 2022. ¿Está bien? Exactamente. Ok, Entonces tenés, por un lado, una baja en las tasas de interés que te van a pagar y por el otro lado un periodo de gracia, en donde ese periodo de gracia no va a correr el interés. No es que me va a pagar recién en mayo 2023, pero por esos 3 años que no me pagaron no me van a pagar intereses. ¿Sí? claro. Entonces es una quita agresiva que termina siendo en promedio un 62%. Es Claro, una quita bastante agresiva en los claro, intereses, ¿no? claro. Bueno, y nos ¿Y el queda tercer la punto? última variable de ajuste, que es la quita de capital, ¿sí? Que sobre el capital nominal en promedio ronda el 5,4%. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos un Eso es menor, ajuste claro, eso es menor. en todas las variables. Sí, sí, igual sobre quita de capital, como bien dijiste vos, el promedio es 5,4, pero en realidad hay muchos quita de capital nominal, ¿no? Igual hay muchos bonos que no van a tener quita. En realidad hay como que se concentra también en los bonos más cortos, ¿no? Y esos tienen hasta 12% de quita nominal de capital, los bonos más largos no tienen. Y me quedó, lo dijiste, pero quiero meterme un poquitito más en el segundo punto cuando hablabas de los intereses. Tal cual, durante 3 años no se paga intereses, después arrancás con intereses muy bajos, como dijiste, y van creciendo esos intereses a lo largo del periodo, pero el resultado total, el promedio de los intereses que te va a pagar es un tercio, un cuarto de los intereses que están pagando ahora los bonos. Entonces no solo tenés 3 años de gracia, sino que después te van a pagar mucho menos, ¿no? Esas son las condiciones. Claro, ¿Está bien? claro, por eso decíamos, en promedio más de un 60% de quita en los intereses. Es muy Exactamente, agresivo. muy agresivo, exactamente. Entonces, analizando un poquito los tres condimentos, digamos, ¿no? ¿Qué cosas tienen a favor y qué cosas tienen en contra esta propuesta? Yo creo que una de las cosas a favor, que no son muchas verdaderamente, pero una de las cosas a favor es que la quita nominal es muy baja,
eso es como de lo más eh, positivo de la oferta. La amplita nominal es muy baja, entonces también, no sé, a nivel, digamos, contable, si vos querés poner a anotar en tu contabilidad cuánto es el nominal de la deuda y demás, no le va a pegar a la contabilidad, entonces eso puede ser un poquito positivo para a lo mejor los portfolio managers. De todos modos, sí tiene otros puntos negativos, que son justamente los que veníamos diciendo, o sea, por 3 años no te va a pagar nada y después te va a pagar un cuarto de lo que te deberían pagar los bonos actuales. Entonces, para el tenedor de bonos, principalmente la persona que tiene bonos lo compra por los intereses. Es uno de los, o sea, vos no vas tanto a la diferencia entre precio de compra y precio de venta, digamos, para eso usas acciones. Normalmente son quien tiene bonos los tiene para guardarlos y para ir cobrando los intereses. Entonces, durante 3 años que no te pague nada y después te pague muy poquitito, creo que es una noticia dura de digerir. Y el otro punto es el alargamiento de los plazos. O sea, piensen ustedes que una persona, por ejemplo, que tenía el AA21 que va a vencer en abril del año que viene, falta un año, y que iba a cobrar todo, intereses más nominal, en abril del año que viene, la primera alternativa la tiene en el 2030, un bono que vence en el 2030, 9 años después. Es cierto que ese bono en realidad empieza a amortizar y empieza a pagar un poquito antes, porque te paga de los 100, digamos, nominales de capital, te va a pagar 20% del 2026, 20% del 2027 y así, hace 5 pagos hasta llegar al 2030. No es que no vas a ver nada de capital hasta el 2030, pero de todos modos, vos pensabas recuperar todo en el 2021 y vas a terminar recuperando todo en el 2030, 9 años después. Entonces, esos dos puntos, digamos, el plazo en el que te devuelven el capital y los plazos y las tasas que vas a cobrar de interés son un combo bastante complicado e influyen muy fuerte en el valor neto de la cotización, el valor presente de la cotización, ¿no? Entonces ahí sí, por eso hablábamos de quita nominal o quita de precio, digamos. Estos bonos van a valer, bueno, después vamos a hablarlo de Exit Shield y demás, pero van a valer 30-40% lo que valen lo que podrían valer a la par los bonos que se canjean, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, la quita es muy grande, ¿no? Flavia. Sí, la verdad que sí. Y yo creo que, bueno, los bonistas al momento de decidir, ¿no? Si Ujú. aceptan el canje o no, verán también cuál es su horizonte de inversión y cuáles son sus objetivos, ¿no? Me imagino a alguien que está pensando o está muy cercano a su retiro, la verdad que 9 años es mucho tiempo. Si Claro, pensaba que claro. ese portafolio de inversión fuera el que un poco financiara su retiro. Diferente a la situación de alguien que todavía le falta bastante para su retiro o que tenía su portafolio de inversión con otro objetivo, ¿no? Claro, La verdad que claro. 9 años es mucho. Y 9 años, digamos, en el menor de los casos, ¿no? Hay otros bonos que se aplazan, se difieren bastante tiempo más. Ujú. Sí, aparte los bonos más cortos pusieron un máximo que se puede llegar a emitir. No es que si todo el mundo elige los bonos más cortos, no se va a sobrepasar el cupo, entonces va a haber prioridades. Claro, sí, Exactamente. exactamente. Y por eso los bonos tienen prioridades de Claro. canje. Ok, todo eso lo vemos también bien en el reporte que tenemos en el sitio, ¿no? En el reporte, dentro de los reportes especiales está este de canje de deuda. No nos vamos, la idea de esto era contarles un poquito, o contarles bastante bien, digamos, la descripción de cómo fue el canje. No le vamos a contar en qué año paga cuánto y en qué año paga cuánto más de tasa y demás, eso sería muy aburrido decirlo, pero lo pueden ver, está todo en el reporte. Bueno, vamos a continuar explicando, como habíamos mencionado hace un ratito, qué es la exit yield, que es simplemente la tasa de salida, ¿no? Como lo dice su nombre. Es la tasa que estaría recibiendo el inversor cuando acepta el canje del bono. Por ejemplo, hicimos un ejercicio, me remito al informe que tenemos publicado en el sitio, tenemos una tabla donde, por ejemplo, tenemos el discount, el DISI, ¿sí? El inversor tiene tres bonos para elegir, uno que vence en 2039, uno en 2043 y uno en 2047. Y lo que hicimos fue tomar tres posibles exit yields, ¿no? Ujú. Por ejemplo,
8%, 10% y 12%, que esa es la tasa que utilizamos para descontar todos los flujos futuros. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, lo que hicimos fue armar un flujo de fondos para cada uno de los bonos nuevos, ¿sí? De acuerdo a las condiciones, justamente como mencionábamos recién. Empiezan a devengar interés en noviembre de 2022, ¿sí? Semestre vencido, el supuesto que habíamos dicho que no está en la letra chica, pero usamos ese supuesto. Y con las tasas de interés para cada uno de los bonos, ¿no? Que por ejemplo empiezan en 0,5 y después por tramos de años van aumentando. Claro, ok. Bueno, para esos casos, por ejemplo, para el bono que vence en 2039, o sea, sería una extensión del plazo de 6 años, lo que nos quedó fue una quita teórica de capital de 47%, ¿sí? Esto teniendo en cuenta la exit yield de 12%, sería como el escenario más desfavorable que tomamos en este caso. Okay. Una quita de capital de 47%, o sea, es un montón. Sí, Casi la mitad. O sea, de no, si yo tengo el DC y entro al canje, elijo canjearlo por el 2039, voy a tener una pérdida de capital de eso. Exactamente. Bien. Y una quita de interés del 68%. ¿Sí? Entonces, Okay. volvemos a lo que decíamos antes, es una quita agresiva. Una quita 47% de capital, 68% de interés. ¿Sí? O sea, en total sería una quita del 59% de los flujos que íbamos a recibir. Y eso teniendo en cuenta que, por ejemplo, hoy, recién me fijé, el DC está cotizando en $56. Ajá. ¿Sí? Y bueno, me olvidé de mencionar, con la quita teórica de capital del 47% y la quita de interés del 68% nos da un precio teórico, ¿sí? Del $49. Dólares. O sea, el Claro, precio ahí teórico de entro. nuestro ejercicio, sí. Sí. Ahí entro. Ahí te dejé de escuchar. No sé, espero que esté funcionando bien. Ahí entro un poco para explicar por qué. Porque se está hablando mucho de esta Exit Shield y qué es, ¿no? Y básicamente, o sea, lo que se supone es cuál va a ser la tasa a la que va a rendir este bono el día siguiente que sale a cotizar. Y justamente, a ver, como es la tasa a la que descontás, cuanto mayor es la tasa de descuento, menos vale el bono ahora. Descontás el flujo futuro a una tasa más alta. Entonces, justamente, uno de los argumentos del gobierno es, no, la exit yield va a ser muy baja, vamos a estar por el 8%, 10%, que básicamente sería suponer un riesgo país de 800 puntos. Mientras que los bonistas dicen, no, no va a obtener esa tasa de rendimiento. Va a estar en el 12% o más, que sería equivalente a un riesgo país de 1.200 puntos. ¿Ok? Básicamente ese es el cálculo. Entonces, si Argentina reestructura y reestructura bien y queda muy, digamos, bien parada luego de esta renegociación, es posible que tenga una tasa de rendimiento bastante baja y es un poco a lo que apunta el gobierno y los bonistas desconfían de esto, no creen que igual llega a tener una tasa tan baja. Entonces, justamente más argumento para los bonistas de, mirá que la quita que me estás haciendo es muy grande, porque en realidad yo tengo que descontar al valor presente así de alto, ¿no? Y es lo que te pasa con el ejemplo que contaste vos recién, Flavia, del DC, canjearlo por este bono de 2039, que en realidad si vos descontás el valor teórico de este bono 2039 va a ser $75 si descontás al 8 de tasa, o 49, 46. 49, 49 49 descuentas al descontás al 12. 12. O Claro. sea, parece poca diferencia Es entre muy 8 y fuerte 12%, eso. pero en realidad el impacto es muy grande. Claro, claro, vale 55% más el bono si lo descontás al 12 que si lo descontás al 8 que si descontás al 12. Entonces, esto Claro. es fenomenal. Ok, bien. Sí, y 800 puntos, digamos, que es lo que el gobierno pretende de riesgo país, es el nivel en el que estaba antes de que comience todo esto del default o de Sí, las sí, sí. negociaciones, ¿no? Si hablamos 6 meses atrás, estábamos hablando de un nivel de riesgo de país de 800 puntos. Sí, Lo sí, cual, antes de las PASO, digamos. No tuvimos riesgo país menor a 800 puntos, menor a 1.000 puntos, digamos. De las PASO para acá, nunca. Nos tenemos que remitir a antes de las PASO, ya estamos hablando de 9 meses a un año.
Bueno, sí, sí, sí. Está en agosto. Claro, exacto. Sí, digamos que el escenario cambió totalmente, ¿no? Entonces, 800 puntos es un escenario bastante Sí, sí, optimista, lo que está viendo el sí, gobierno. sí, sí, suena desafiante. Bueno, el tema entonces ahora es cómo sigue todo esto, cómo va a seguir esto. Esto es una negociación, entonces hay oferta y hay gente que la tiene que aceptar. ¿Por qué la tiene que aceptar? Esto tiene que ver con las condiciones de emisión que tienen los bonos emitidos bajo ley extranjera, ¿no? Entonces, existe esta cláusula de acción colectiva que básicamente lo que pide es que cuando se hacen cambios importantes en las condiciones de emisión, que básicamente son estos cambios que estuvimos describiendo hasta ahora, los bonistas tienen que aceptar esto, pero aparte tienen que aceptarlo con condiciones especiales. Tienen que aceptar una mayoría y aparte una mayoría calificada, una mayoría especial. Normalmente entonces lo que se pide es que de una serie de bonos haya una aceptación superior al 75% de todos los casos, o sea, del conjunto, y aparte un mínimo de cada uno de los bonos. O sea, suponete que vos tenés 3 bonos y 2 aceptan 100%, pero el tercero no acepta casi nadie, no sirve, no es que estos dos funcionan y el tercero no. Vos necesitas que el conjunto tenga una aceptación muy alta. Esto hace entonces que la negociación sea complicada. Es complicado lo que tiene que lograr Argentina, porque está presentando una quita importante y necesita que mucha gente lo acepte, ¿no? Obviamente, en todos los momentos tenés inversores más importantes que otros. Básicamente tiene que ver con el tamaño del inversor, porque vos no necesitas que cada persona, vos no contás cantidad de personas, sino cantidad de plata que tiene prestada. Entonces, si una sola persona tiene el 50% de esa emisión de bono suma como la otra mitad, que a lo mejor son miles de personas. Entonces, esa es la negociación que se está llevando adelante. Está bastante atomizada, si bien hay jugadores muy importantes que son los fondos, no llegan a ellos a marcar completamente, no es que hablas con 3 o 4 fondos y cerraste, si bien son muy importantes y sin ellos no llegás, con ellos tampoco llegás, necesitas, digamos, que otro grupo más de inversores acepte esta propuesta. Ahora, Argentina no está en este momento en default hasta ahora, miércoles al mediodía, ¿no? Miércoles 22 al mediodía. ¿Por qué estoy marcando la hora y demás? Porque en realidad el proceso funciona así. Hoy Argentina tiene que pagar un poquito más de 500 millones de dólares por 3 bonos que vencen con ley extranjera. Mientras Argentina siga pagando normalmente, no hay ningún problema, podemos seguir negociando todo el tiempo que querramos negociar y no pasa nada. Ahora, en el momento en el que deje de pagar, cuando se produce un incumplimiento, hay 30 días. Y una de las cosas que se supone es, por lo duro de los discursos y por palabras que se usaron como default virtual y demás, todo te da a entender que este pago de 500 millones no se va a hacer. Si efectivamente es así, cosa que yo descontaría, si efectivamente es así, entonces lo que pasa es que a partir de ahora van a correr 30 días. En ese periodo de 30 días pasan 2 cosas, digamos, deberían pasar 2 cosas o si no caemos en default. Una de esas 2 cosas son que prospere la negociación y que efectivamente logremos que los bonistas con estas mayorías calificadas acepten la propuesta, o Argentina, digamos, puede jugar un poco con los tiempos y en algún momento, aproximándose el día número 30 decir, bueno, listo, veo que esto no prospera, no quiero caer el default, acá están los 500 millones y sigamos negociando, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí justamente tenés temas que no son financieros, son del arte de la negociación. Entonces ahí tenés, digamos, De cuán las creíble va a ser. señales que da. Claro, tal cual. O sea, cuán creíble va a ser mi propia amenaza de te quiero hacer mucha quita si después con eso te terminé pagando y te terminé pagando todo igual. Entonces se supone que una vez que empezaste esta negociación tenés que ir a fondo. Tenés que ir a fondo. Sí, lo que podría llegar a pasar es que durante estos 30 días algunas características, algunas cosas relaje o el gobierno o mejore la oferta de algunas cosas. Eh, Hay lugar para hacerlo. Lo que se entiende es que lo que más importa al gobierno es no tener que pagar durante 3 años, digamos. Básicamente quieren sacarse la carga de la deuda durante todo este gobierno, digamos.
Eso para mí, o sea, yo creo que eso es lo que más van a buscar, van a intentar conseguir. Tienen la posibilidad entonces de retocar un poquito las tasas o de algún modo compensar a los deudores por estos 3 años que no se le va a pagar. Por ejemplo, en lugar de decir no te pago, es digamos, voy a tomar los intereses, los voy a dejar correr, te los voy a sumar, solamente que te los voy a pagar más adelante, por ejemplo. Entonces ese monto de capital, esa deuda, no estoy haciendo una quita de deuda tan importante de ese modo, pero sí sigo pateando para adelante los vencimientos, por nombrar algunas cosas, ¿no, Flavia? Hay muchas otras cosas que podría hacer el gobierno para endulzar la propuesta. Sí, desde Eh, ya, o sea, cualquiera de las tres variables que mencionamos recién, Cualquiera de ¿no? las Si variables, exactamente. Claro, relajar alguna de esas tres variables. O incluso exactamente. también algo de lo que se hablaba mucho, y no estoy escuchando en estos días, es el plan económico, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, yo te voy a pagar recién, el primer pago te voy a hacer recién dentro de 3 años, perfecto. Ahora, yo, bonista, ¿cómo sé que dentro de 3 años me lo vas a poder pagar? Claro, ¿Cuál es tu plan económico para crecer? Se supone que en claro, 3 años tenemos que estar creciendo, ok, pero ¿cuál es el plan para crecer? claro, ¿cómo lo ¿Sí? vas a O en hacer? 3 años vamos a estar otra vez en la misma situación y vamos a tener que volver a sentarnos a negociar. Sí, la verdad que importantísimo eso, porque ni siquiera estás tocando ahí las condiciones de la deuda, pero estás poniendo sobre la mesa otro factor más importantísimo y que todavía no está. Exacto. O sea, Exacto. eso va a ser también cuán creíble sea el plan. Porque yo te puedo prometer, también te voy a pagar en vez de 0,5%, te voy a pagar 3%. O no sé, te puedo tocar cualquier variable, pero cuán creíble es eso. Claro, Dentro de 3 años lo voy a poder cumplir y depende claro, del plan económico. exacto, exacto. Así que bueno, en esa situación, esa es la situación en la que nos encuentran ahora. Nosotros vamos a seguir haciendo un seguimiento cotidiano de todo esto. Nosotros, además de estas teleconferencias que grabamos todos los miércoles, eh, también, bueno, normalmente a través del podcast, ustedes saben que, bueno, nos pueden encontrar en varios lugares, pero el más conocido es Spotify. Buscan invertir en online en Spotify y ahí todos los días subimos novedades de mercado, subimos novedades de lo que está pasando y por supuesto que el día a día de la negociación de la deuda también lo vamos a ir comentando ahí junto a los reportes, otros videos y otras cosas que hacemos para ver cómo sigue todo esto. Así que bueno, ¿algo más para agregar, Flavia? No, bueno, esto es día a día, así que Claro. nos sigan en las redes, Ujú. que bueno, todos los días vamos a estar actualizando novedades. Ok. Así que bueno, con eso estamos. Perdón, última novedad, Provincia de Buenos Aires también hizo su oferta, que por 7.400 millones me parece de dólares, y básicamente se sumó al plan de gobierno, porque los lineamientos generales de las propuestas que está haciendo la Provincia de Buenos Aires coinciden con los de la Nación en términos de 3 años donde no hay pago, bajas de intereses y demás, digamos, la propuesta de la provincia se parece mucho a la propuesta de la Nación. Así que bueno, terminamos con esto la teleconferencia. Esperemos haberles aclarado varios temas, que seguramente haya muchas dudas sobre esto. Y bueno, nos vemos, ¿no, Flavia, el miércoles que viene? El miércoles que viene, a las 15 Dale. horas. Muy bien, saludos a todos.